Cuando el millonario señaló al niño sucio y gritó aquel desafío frente a todos, nadie imaginó lo que vendría. Su risa arrogante resonó en la plaza. Pero cada movimiento de ese niño descalzo comenzó a borrar su sonrisa y a despertar fantasmas que él creía enterrados para siempre. La Plaza de los Fundadores despertaba cada sábado con el mismo ritual. A las 10 de la mañana en punto, un Mercedes negro con vidrios polarizados se estacionaba junto a la fuente central. Los transeúntes que conocían la escena se detenían a observar. Los que no la conocían pronto aprenderían. La puerta trasera se abría y de ella descendía Augusto Valenzuela como si el mundo entero le perteneciera. Y en cierta forma, así era. Dueño de la constructora más grande del país, poseedor de una fortuna que las revistas estimaban en cientos de millones, Augusto caminaba por la vida como un emperador romano recorriendo sus dominios. Tenía 54 años, aunque aparentaba menos gracias a los mejores dermatólogos y un gimnasio privado en su mansión. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás con una precisión militar. El traje azul marino a rayas finas había sido cortado a medida en Milán. El reloj en su muñeca costaba más que una casa en los suburbios, y sus ojos grises, fríos como el acero, jamás sonreían aunque su boca lo hiciera. Detrás de él bajaron dos hombres más jóvenes, sus asistentes, sus bufones, pensaban algunos. Cargaban un maletín de cuero y una silla plegable acolchada. Porque Augusto Valenzuela no se sentaba en los bancos de piedra como la gente común. El grupo caminó hacia el centro de la plaza, donde una mesa de concreto con un tablero de ajedrez tallado esperaba bajo la sombra de un árbol centenario. Augusto se sentó en su silla especial, cruzó las piernas y esperó. No tuvo que esperar mucho. La gente comenzó a acercarse como siempre lo hacía. Empresarios locales que buscaban congraciarse con él. Curiosos que querían ver el espectáculo, jubilados que llevaban años observando el mismo ritual sin atreverse a participar. Uno de los asistentes abrió el maletín y extrajo las piezas de ajedrez. No eran piezas cualquiera, eran de mármol italiano, blanco y negro, cada una tallada a mano por artesanos florentinos. El juego completo valía más que el salario anual de cualquiera de los presentes. Augusto acomodó las piezas en sus casillas correspondientes con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cuando terminó, levantó la vista hacia la multitud que se había formado, y entonces pronunció las palabras que todos esperaban. 100 millones de pesos al que me gane. Un murmullo recorrió la plaza. Aunque todos conocían el desafío, escucharlo siempre provocaba la misma reacción. 100 millones, una cifra absurda, el tipo de dinero que cambiaba vidas, que pagaba deudas generacionales, que convertía sueños imposibles en realidad. Las reglas son simples, continuó Augusto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una partida, sin límite de tiempo. Si ganan, les transfiero el dinero esta misma tarde. Si pierden, dejó la frase en el aire encogiéndose de hombros. Bueno, si pierden no me deben nada, solo el orgullo que dejarán tirado en este tablero. Algunas risas nerviosas brotaron entre los presentes. Un hombre de traje se adelantó. Ricardo Mendoza, gerente de una cadena de hoteles, alguien que se consideraba un jugador decente. Había practicado toda la semana para este momento. 32 minutos después, su rey yacía de costado sobre el mármol. Augusto ni siquiera había sudado. «El siguiente», dijo con tono aburrido, como si acabara de aplastar un insecto particularmente insignificante. Otro hombre se sentó. Duró 45 minutos. Después vino otro. Y otro. La mañana avanzó con el mismo patrón que se repetía cada sábado desde hacía años. Augusto ganaba. Siempre ganaba. Y con cada victoria, su sonrisa se volvía más amplia, más cruel, más satisfecha. Nadie notó al niño. Al principio era solo otra sombra entre la multitud. Una figura pequeña que se movía por los bordes.
observando los botes de basura cerca de los puestos de comida. Buscaba algo que comer. Llevaba horas con el estómago vacío. Tomás Miranda tenía 11 años, aunque su cuerpo delgado y su rostro anguloso lo hacían parecer más joven. Su piel morena estaba curtida por el sol de tantas horas en la calle. El cabello negro le caía desordenado sobre la frente, y sus ojos cafés observaban el mundo con una intensidad que no correspondía a un niño de su edad. Vestía una camiseta gris que alguna vez fue blanca, tan gastada que el cuello se había estirado y dejaba ver su clavícula pronunciada. El pantalón de mezclilla tenía parches en ambas rodillas, cosidos torpemente con hilo de diferente color, y sus pies descalzos mostraban las plantas endurecidas de quien rara vez conoce los zapatos. Encontró medio sándwich en una bolsa arrugada y lo devoró en 3 bocados. No era suficiente, nunca era suficiente, pero al menos el dolor en su estómago se calmó un poco. Fue entonces cuando escuchó las risas. Risas fuertes, crueles, el tipo de risas que Tomás conocía bien. Las risas de quienes tienen todo burlándose de quienes no tienen nada. Se acercó por curiosidad, abriéndose paso entre las piernas de los adultos hasta llegar al frente del semicírculo que rodeaba la mesa de ajedrez. Y cuando vio el tablero, algo dentro de él se encendió. Las piezas de mármol brillaban bajo el sol, blancas y negras, perfectamente alineadas, esperando ser movidas. Tomás las miró como un sediento mira el agua. Un recuerdo lo golpeó con fuerza. La voz de su abuelo, rasposa y cálida al mismo tiempo. El pequeño cuarto que compartían, con las paredes manchadas de humedad y el techo que goteaba cuando llovía. Un tablero de cartón con piezas de plástico, algunas pegadas con cinta porque se habían roto tantas veces. El ajedrez es el único lugar donde un pobre puede vencer a un rey, Tomasito. Recuérdalo siempre. Don Emiliano Miranda había muerto hacía 2 años. Una neumonía que se complicó porque no tuvieron dinero para las medicinas a tiempo. Tomás había sostenido su mano hasta el final, mientras el anciano le susurraba los últimos secretos del tablero entre toses que lo desgarraban por dentro. Todo lo que sé ahora es tuyo, mijo. Cuídalo, y algún día enséñaselo a alguien que lo merezca. Tomás parpadeó, volviendo al presente. El hombre del traje elegante acababa de perder otra partida. Se levantó con el rostro rojo de vergüenza mientras los presentes murmuraban. «Vamos, tiene que haber alguien más», dijo Augusto, estirándose en su silla como un gato satisfecho. «Alguien con el valor suficiente para sentarse frente a mí. 100 millones, señores. 100 millones que podrían cambiar sus patéticas vidas». Nadie se movió. Augusto suspiró teatralmente. ¡Qué decepción! Parece que esta ciudad se ha quedado sin hombres de verdad. Tomás no supo qué lo impulsó a dar un paso adelante. Tal vez fue el hambre. Tal vez fue el recuerdo de su abuelo. Tal vez fue algo más profundo. Algo que ni él mismo podía nombrar. «Yo quiero jugar». Su voz sonó pequeña en medio de la plaza, pero el silencio que siguió la amplificó como un megáfono. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Augusto parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Un niño sucio, descalzo, con ropa de mendigo, parado frente a él con los puños apretados y la barbilla levantada. Y entonces Augusto comenzó a reír. No era una risa amable. Era el tipo de risa que sale del estómago, que dobla el cuerpo, que hace llorar los ojos. Una risa de burla absoluta, de desprecio total. Los asistentes se unieron. Algunos en la multitud también. El sonido rodeó a Tomás como una jaula de humillación. ¿Escucharon eso? Augusto se limpió una lágrima imaginaria del ojo. El niño quiere jugar. El pequeño mugroso cree que puede sentarse frente a mí. Tomás no retrocedió. Sus ojos permanecieron fijos en Augusto, sin parpadear. ¿Tiene miedo de jugar contra un niño, señor? El silencio que siguió fue instantáneo. La risa de Augusto murió en su garganta.
Su rostro pasó de la diversión al desconcierto y finalmente a algo parecido a la irritación. «¿Qué dijiste?» «Pregunto si tiene miedo». La voz de Tomás no tembló. «Porque si es tan bueno como dice, no debería importarle contra quién juega, a menos que tenga miedo de perder». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie le hablaba así a Augusto Valenzuela. Nadie. El empresario entrecerró los ojos, estudiando al niño frente a él. Había algo diferente en ese mocoso, algo en su postura, en su mirada, que no encajaba con su apariencia miserable. «Está bien», dijo finalmente, una nueva sonrisa formándose en sus labios. Pero esta sonrisa era diferente. Era la sonrisa de un gato que ha decidido jugar con su presa antes de devorarla. «¿Qué se siente el niño? Esto será entretenido». Los asistentes intercambiaron miradas nerviosas, pero no dijeron nada. Uno de ellos acercó una silla, pero Tomás la ignoró. Se acercó al banco de piedra frente al tablero y se sentó. Era demasiado alto para él. Sus pies quedaron colgando sin tocar el suelo. «¡Mírenlo!». Augusto se dirigió a la multitud como un presentador de circo. «El pequeño mendigo va a desafiar al campeón. Apuesto a que ni sabe cómo se mueven las piezas». Más risas, más humillación. Tomás observó el tablero. Sus manos pequeñas, con las uñas sucias y cortas, descansaban sobre sus rodillas. Respiró profundo una vez, 2 veces. «Las piezas blancas», dijo Augusto, empujándolas hacia el niño con un gesto magnánimo. «Por caridad, para que tengas la ventaja de mover primero». Tomás negó con la cabeza. «Prefiero las negras». Augusto arqueó una ceja. «¿Las negras? ¿Por qué?» «Mi abuelo decía que es mejor responder que atacar primero, que en la respuesta está la sabiduría». «Tu abuelo». El tono de Augusto destilaba condescendencia. «Y dime, ¿dónde está tu sabio abuelo ahora?» «Murió». La palabra cayó como una piedra en un estanque, simple, directa, sin autocompasión. Algo parpadeó en los ojos de Augusto, algo que desapareció tan rápido que nadie lo notó. «Bien», dijo tomando las blancas, «como quieras. Negras para el niño pobre. Apropiado». Acomodó su primera pieza. El peón de rey avanzó 2 casillas. Un movimiento clásico, arrogante en su simpleza. Tomás estudió el tablero. Por un momento no estaba en la plaza. Estaba en el pequeño cuarto con su abuelo, la lluvia golpeando el techo de lámina, las piezas de plástico alineadas sobre el cartón gastado. «Cuando enfrentes a un enemigo soberbio», le había dicho don Emiliano, «deja que su arrogancia lo ciegue. La defensa siciliana, Tomasito, variante Najdorf, es un laberinto donde los presumidos se pierden». Los dedos de Tomás se movieron. El peón de alfil de reina avanzó una casilla. Augusto frunció el ceño. Eso no era lo que esperaba. Un niño de la calle debería haber movido al azar, sin estrategia, sin conocimiento. Pero esa apertura era la defensa siciliana, una de las más complejas del ajedrez. «Vaya», murmuró, más para sí mismo que para nadie. «Parece que el abuelo te enseñó algo después de todo». Movió de nuevo. El caballo saltó a su posición natural. Tomás respondió sin dudar. «Peón de dama». Augusto movió otro peón. Tomás desarrolló su caballo. Los movimientos se sucedieron con una fluidez que sorprendió a todos los presentes. El niño no dudaba, no miraba el tablero con confusión. Sus ojos se movían entre las piezas con la precisión de alguien que conoce el juego íntimamente. La multitud había dejado de reír. Ahora observaban en silencio, conteniendo el aliento. Augusto aflojó su corbata. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero sus asistentes lo notaron y se miraron entre ellos con preocupación. El jefe nunca aflojaba su corbata, nunca. La partida avanzó. 15 movimientos, 20. Las piezas comenzaron a caer de ambos lados, pero no de manera desbalanceada. No de la forma en que Augusto estaba acostumbrado a dominar a sus oponentes. El niño estaba jugando de igual a igual contra él. Eso era imposible, y sin embargo, ahí estaba,
Un mocoso descalzo, con hambre, con ropa que debería estar en la basura, moviéndose por el tablero como si las piezas fueran extensiones de sus propias manos. Augusto levantó la vista del tablero por primera vez desde que comenzó la partida de verdad. Miró al niño frente a él. Realmente lo miró. Y sintió algo que no había sentido en años. Un escalofrío. Porque cuando Tomás alzó sus ojos del tablero para encontrarse con los de Augusto, el empresario vio algo que lo perturbó hasta los huesos. El niño no estaba nervioso, no estaba asustado, estaba esperando. Como si supiera algo que Augusto desconocía. Como si toda esta partida apenas estuviera comenzando. El sol del mediodía caía sobre la plaza sin piedad, pero nadie se movía. La multitud había crecido. Lo que comenzó como el ritual habitual de los sábados se había transformado en algo diferente. Los teléfonos celulares emergían de los bolsillos. Algunos grababan. Otros enviaban mensajes apresurados a amigos y familiares. «Vengan rápido, tienen que ver esto. Un niño de la calle está jugando contra Valenzuela y no está perdiendo». Tomás no veía nada de eso. Para él solo existía el tablero. Las piezas de mármol habían dejado de ser objetos fríos y costosos. Ahora eran soldados en una batalla silenciosa, cada uno con su personalidad, su propósito, su destino. Así se lo había enseñado su abuelo. El caballo es el guerrero que salta sobre los obstáculos, recordaba la voz de don Emiliano, ronca por los años, y los cigarrillos baratos que fumaba cuando podía pagarlos. No le importan las barreras. Donde otros ven muros, él ve caminos. Tomás movió su caballo, saltó sobre la línea de peones enemigos y aterrizó en una casilla que amenazaba simultáneamente a la torre y al alfil de Augusto. Un murmullo recorrió la multitud. Augusto estudió el movimiento con el ceño fruncido. Era una bifurcación perfecta. Tendría que sacrificar una pieza. Eligió el alfil, calculando que la torre le sería más útil en el final del juego. «Nada mal», admitió a regañadientes mientras capturaba el caballo con su torre. «Para un niño de la calle, claro». Tomás no respondió al insulto. Simplemente movió su alfil restante a una diagonal abierta, apuntando directamente hacia el flanco donde el rey de Augusto se había enrocado. La partida continuó. Cada movimiento de Tomás era como una gota de agua cayendo sobre piedra. Individualmente parecían insignificantes, pero juntos estaban erosionando la posición de Augusto de una manera que el empresario apenas comenzaba a percibir. Los asistentes de Augusto intercambiaban miradas nerviosas. Habían visto a su jefe jugar cientos de partidas. Conocían sus patrones, sus trucos, su forma de aplastar oponentes con eficiencia brutal. Pero esto era diferente. Por primera vez, Augusto estaba pensando, realmente pensando, tardando más de unos segundos en cada movimiento, y el niño frente a él seguía con la misma expresión serena, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Un recuerdo asaltó a Tomás sin advertencia. Era una noche de lluvia. El techo del cuarto goteaba en 3 lugares diferentes y habían puesto latas para recoger el agua. El sonido del metal recibiendo las gotas creaba una melodía irregular que se mezclaba con la voz del abuelo. ¿Ves esta posición, Tomasito? Don Emiliano señalaba el tablero de cartón con un dedo tembloroso. La enfermedad ya había comenzado a consumirlo, aunque ninguno de los dos lo sabía entonces. Parece que las blancas tienen ventaja, más material, mejor estructura, pero mira la diagonal. Mira lo que el alfil puede hacer si lo dejamos respirar. Tomás, de 8 años entonces, había observado con atención. El alfil puede atacar al rey. Exacto, pero no directamente, todavía no. Primero hay que preparar el terreno, abrir líneas, crear debilidades. El ajedrez es como la vida, mijo. Los golpes más fuertes son los que el enemigo no ve venir. ¿Y cómo hacemos que no los vea?
Don Emiliano había sonreído, arrugando todo su rostro. Le damos algo que mirar, algo que le parezca peligroso. Mientras él se preocupa por la amenaza falsa, nosotros construimos la verdadera. En el presente, Tomás avanzó su peón de torre. Un movimiento aparentemente sin propósito. Augusto lo miró con desprecio. ¿Eso es todo? ¿Un peón perdido en el borde del tablero? Sacudió la cabeza con condescendencia. Empiezas a cansarte, niño. Es comprensible. Esto no es para cualquiera. Tomás no dijo nada. Solo esperó. Augusto movió su dama, amenazando el centro del tablero con agresividad. Era una jugada intimidante, el tipo de movimiento que hacía temblar a sus oponentes habituales. La dama era la pieza más poderosa del juego, y Augusto la usaba como un martillo. Pero Tomás no tembló. En lugar de eso, sacrificó un peón para abrir la columna del alfil. Augusto capturó el peón con satisfacción, sin notar que acababa de caer en la trampa que el niño había comenzado a tejer 5 movimientos atrás. «Otro error», declaró el empresario. «A este paso terminaremos antes del almuerzo». Silencio. Tomás movió su torre a la columna recién abierta, y de pronto, como si las nubes se apartaran revelando el sol, la posición cobró un nuevo significado. La torre, el alfil y el caballo restante de Tomás formaban ahora una batería perfecta apuntando al rey de Augusto. El peón perdido en el borde del tablero controlaba una casilla de escape crucial, y la dama de Augusto, tan amenazante segundos antes, estaba demasiado lejos para defender. Augusto lo vio. Su rostro palideció imperceptiblemente. Sus dedos, que hasta entonces habían movido las piezas con seguridad arrogante, se detuvieron sobre el tablero. «Imposible», murmuró. No lo dijo para la multitud, lo dijo para sí mismo. Pero en el silencio de la plaza, todos lo escucharon. Tomás habló por primera vez en varios minutos. «Mi abuelo decía que el mejor movimiento es el que el enemigo no ve venir». Augusto levantó la vista del tablero. Miró al niño frente a él, como si lo viera por primera vez. No al mendigo, no al mocoso sucio, al jugador. «¿Quién te enseñó a jugar así?» «Ya le dije, mi abuelo. Un abuelo que vivía en la miseria, por lo que veo». El tono de Augusto tenía un filo nuevo, más afilado. ¿Y dónde aprendió él? Era maestro, el mejor maestro que existió. Augusto soltó una risa corta, sin humor. El mejor maestro, dice. Si fuera tan bueno, no habría muerto pobre. Algo brilló en los ojos de Tomás. No fue ira, fue algo más profundo, más triste. La pobreza no mide el valor de una persona, señor. Solo mide la injusticia del mundo. La respuesta golpeó a Augusto como un puñetazo inesperado. Por un momento, no supo qué decir. Por un momento, vio algo en ese niño que lo perturbó más que cualquier movimiento en el tablero. Dignidad, una dignidad que él había perdido hace mucho tiempo, si es que alguna vez la tuvo. El momento pasó. Augusto sacudió la cabeza y volvió su atención al juego. Tenía que concentrarse. Tenía que encontrar una salida de la trampa en la que había caído. Movió su rey, buscando escapar de la presión. Tomás respondió con su torre, cortando la retirada. Augusto movió un peón, intentando crear espacio. Tomás trajo su caballo, cerrando el cerco. La multitud contenía el aliento, nadie hablaba, nadie se movía. El único sonido era el golpe suave de las piezas de mármol contra el tablero. Augusto sentía el sudor formándose en su frente. Esto no podía estar pasando. Él era Augusto Valenzuela. Había derrotado a empresarios, políticos, incluso a un gran maestro internacional que había visitado la ciudad hace años. No podía perder contra un niño descalzo. Pero las piezas no mentían, y las piezas decían que estaba perdiendo. Un recuerdo lo asaltó sin permiso. Otro tablero de ajedrez, otro niño frente a él. Pero ese niño no era un extraño. Ese niño tenía sus mismos ojos grises, su misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Sebastián,
su hijo, 8 años atrás, antes de que el mundo se rompiera. «Papá, hoy aprendí una apertura nueva», decía Sebastián con esa energía inagotable que tenía. 12 años, todo piernas y brazos que no sabían quedarse quietos. «El maestro Emiliano dice que tengo talento natural». «¡Qué bien, hijo!». Augusto ni siquiera levantó la vista del teléfono. Un contrato importante, siempre había un contrato importante. «¿Puedes jugar conmigo? Solo una partida rápida». «Ahora no, Sebastián. Estoy ocupado». «Pero papá», dije que no. El niño había bajado la cabeza y se había ido a su cuarto en silencio. Augusto no lo vio. Estaba demasiado ocupado ganando dinero que no necesitaba para comprar cosas que no importaban. Esa fue la última vez que Sebastián le pidió jugar. 3 días después, discutieron porque Augusto canceló un torneo de ajedrez para llevarlo a una cena de negocios. Sebastián se negó a ir. Las palabras subieron de tono. Augusto dijo cosas que nunca debió decir. El ajedrez es una pérdida de tiempo. Un juego para perdedores que no pueden triunfar en la vida real. Sebastián lo miró con los ojos llenos de algo que Augusto reconoció demasiado tarde. No era ira, era decepción. La decepción de un hijo que descubre que su padre no es quien él creía. Esa noche, Sebastián salió de la casa sin decir a dónde iba. El conductor del auto que lo atropelló ni siquiera frenó. Augusto cerró los ojos con fuerza, tratando de alejar el recuerdo. No aquí, no ahora, no frente a toda esta gente. Cuando los abrió, Tomás lo estaba observando. «Señor, es su turno». La voz del niño era suave, sin burla, sin malicia. Solo preocupación genuina por el hombre frente a él, que claramente estaba sufriendo. Y eso lo hizo peor. Augusto no merecía compasión. Menos de un niño al que había humillado minutos antes. «Estoy bien», gruñó, aunque ambos sabían que era mentira. Miró el tablero. Su posición era desesperada, pero no imposible. Había una línea de defensa, una combinación complicada que podría salvarlo si la ejecutaba perfectamente. Movió su alfil, sacrificándolo para ganar tiempo. Tomás capturó después de pensarlo un momento. Augusto trajo su dama de regreso, amenazando contraataque. Tomás movió su rey un paso, saliendo de cualquier posible jaque, y ahí estaba. La defensa había funcionado. Augusto respiró aliviado. La partida no estaba ganada, pero al menos ya no estaba perdida. Habían vuelto a una posición de equilibrio. «Nada mal, niño», admitió, esta vez sin sarcasmo. «Casi me atrapas». Tomás asintió levemente. «Mi abuelo decía que las partidas más hermosas son las que van y vienen, como una conversación entre dos almas. Tu abuelo decía muchas cosas. Era un hombre sabio». Augusto estudió al niño con nueva atención. Había algo en él, algo familiar que no podía identificar. «¿Cómo se llamaba tu abuelo?» «Emiliano Miranda». El mundo se detuvo. El sonido de la fuente desapareció. Los murmullos de la multitud se silenciaron. El viento dejó de soplar. Emiliano Miranda, el maestro Emiliano, el profesor de ajedrez que le había enseñado a Sebastián durante 3 años. El anciano que apareció en el funeral con un sobre en la mano y lágrimas en los ojos. El hombre al que Augusto había echado de su casa a gritos porque no soportaba ver nada que le recordara a su hijo. «Usted lo llenó la cabeza de ajedrez. Por su culpa mi hijo estaba obsesionado con ese maldito juego. Por su culpa salió esa noche, fuera de mi casa. No quiero volver a verlo jamás». Don Emiliano se había ido sin decir palabra, con el sobre todavía en la mano, con el corazón roto. Y ahora, 8 años después, su nieto estaba sentado frente a Augusto, jugando exactamente igual que Sebastián. Porque el mismo hombre les había enseñado. Tomás notó el cambio en el rostro de Augusto, el color que abandonaba sus mejillas, el temblor casi imperceptible en sus manos. «Señor, ¿lo conocía?» Augusto no pudo responder. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de 8 años de culpa.
Miró las piezas sobre el tablero, blancas y negras, tan simples, tan complicadas, como la vida misma, y entendió algo que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Este niño no era su enemigo, este niño era un regalo, un puente imposible entre el presente y el pasado, una segunda oportunidad que no merecía, pero que el universo, en su infinita ironía, le estaba ofreciendo de todos modos. La partida continuó, pero ahora Augusto jugaba diferente. Ya no buscaba humillar, ya no quería destruir. Cada movimiento era una pregunta silenciosa dirigida al niño frente a él. ¿Qué más te enseñó? ¿Qué más sabes? ¿Cuánto de mi hijo vive en ti? Tomás respondía sin saber que estaba respondiendo a algo más grande que el ajedrez. Y en algún lugar, tal vez, don Emiliano sonreía, porque las piezas finalmente estaban cayendo donde debían. Augusto Valenzuela había dejado de respirar. El nombre seguía resonando en su cabeza como un eco que se negaba a morir. Emiliano Miranda, Emiliano Miranda, el maestro que había enseñado a su hijo, el anciano que había aparecido en el funeral con lágrimas en los ojos y un sobre en las manos, el hombre al que había echado de su vida con palabras que todavía lo avergonzaban. Y ahora su nieto estaba sentado frente a él, moviendo las mismas piezas que Sebastián había movido, con la misma concentración, la misma inclinación de cabeza, la misma forma de respirar antes de cada jugada. «Señor, ¿lo conocía a mi abuelo?» La voz de Tomás lo trajo de vuelta al presente. El niño lo miraba con curiosidad genuina, sin saber que acababa de desenterrar fantasmas que Augusto había intentado sepultar durante 8 años. «No», mintió Augusto, aunque la palabra le raspó la garganta como vidrio. «Nunca lo conocí». Tomás asintió, aceptando la respuesta sin cuestionarla. Era un niño, después de todo. No tenía forma de saber que el hombre frente a él estaba mintiendo, que cada latido de su corazón en ese momento era una punzada de culpa. La partida continuó, pero algo había cambiado. El aire alrededor del tablero se sentía más denso, cargado de algo que ninguno de los espectadores podía nombrar. La multitud permanecía en silencio, observando cada movimiento como si presenciaran algo sagrado. Augusto movió su torre, un movimiento defensivo, cauteloso. Ya no jugaba para ganar, jugaba para prolongar, para seguir observando a ese niño que, sin saberlo, le estaba devolviendo fragmentos de su hijo. Tomás respondió con su alfil, presionando la posición. Mientras esperaba, un pensamiento cruzó la mente del niño. Su abuela Carmen estaba sola en el cuarto, probablemente preocupada porque él había tardado demasiado. La había dejado acostada esa mañana, con la tos que no se iba y las manos más frías de lo normal. «Voy a buscar algo de comer, abuelita», le había dicho antes de salir. «No me tardo», pero ya habían pasado horas, y en lugar de comida, había encontrado esto, un tablero, un desafío, una oportunidad que su abuelo Emiliano habría querido que tomara. «El ajedrez te va a abrir puertas, Tomasito», le había dicho don Emiliano una de las últimas noches que pasaron juntos. «Puertas que ni siquiera sabes que existen». Tomás parpadeó alejando el recuerdo. Tenía que concentrarse, tenía que ganar. Por su abuela, por la memoria de su abuelo, por él mismo. Observó el tablero con atención renovada. La posición había llegado a un punto crítico. Ambos tenían material similar. Ambos tenían posibilidades. Pero Tomás veía algo que Augusto no veía todavía, una línea, una secuencia de movimientos que su abuelo le había enseñado en secreto, diciéndole que era especial, que nadie más la conocía, que era el regalo de un niño brillante que ya no estaba. «Esta jugada la inventó alguien muy especial», le había dicho don Emiliano con los ojos húmedos. «Un niño que amé como si fuera mi propio nieto. Se llamaba Sebastián, y quiero que tú lleves su legado». Tomás no había entendido entonces por qué su abuelo lloraba al decir ese nombre. Ahora, mirando al hombre frente a él, empezaba a sospechar.
Movió su caballo. Era un movimiento extraño. No seguía ningún patrón convencional. El caballo aterrizó en una casilla que parecía inútil, lejos de la acción, aparentemente desperdiciado. Algunos en la multitud murmuraron. ¿El niño se había equivocado? ¿La presión finalmente lo había vencido? Augusto frunció el ceño, estudiando la posición. No entendía el propósito del movimiento. Era como si el niño hubiera dejado una pieza abandonada en medio de la nada. Pero había algo familiar en esa jugada, algo que picaba en el fondo de su memoria como una astilla que no podía alcanzar. Decidió ignorarlo. Tenía cosas más importantes en qué pensar. Aprovechó lo que parecía ser un error del niño y avanzó su peón central, ganando espacio y amenazando la estructura de Tomás. «¡Mal movimiento, niño!», dijo, aunque su voz ya no tenía la crueldad de antes. «¿Dejaste tu caballo solo?». Tomás no respondió. Solo observó el tablero con esa calma imposible que había mostrado desde el principio. Movió su alfil. Otra jugada que parecía no tener sentido. El alfil quedó en una diagonal vacía, apuntando hacia ningún lado. La multitud murmuró más fuerte. Algo estaba mal. El niño que había jugado tan brillantemente ahora parecía perdido. Augusto sintió una punzada de decepción. Había empezado a creer que ese niño era especial, que era diferente. Pero tal vez solo había sido suerte. Tal vez el talento se había agotado. Movió su dama hacia adelante, preparando un ataque decisivo, y entonces Tomás hizo su tercer movimiento. El peón de torre avanzó una casilla, solo una, un movimiento mínimo, casi invisible, y de pronto, como un rayo que ilumina la noche, la posición cobró un nuevo significado. El caballo abandonado ahora controlaba la única casilla de escape del rey blanco. El alfil perdido apuntaba directamente a la diagonal donde el rey tendría que huir, y el peón, ese pequeño peón que nadie había notado, bloqueaba la última ruta de salvación. Era una trampa perfecta, una combinación de 3 movimientos que había parecido una serie de errores, pero que en realidad era una obra maestra de engaño y precisión. Augusto lo vio todo en un instante, y su corazón se detuvo, porque conocía esa combinación. Sebastián se la había mostrado una vez. Una noche, cuando su hijo tenía 11 años, había llegado corriendo al estudio de Augusto con el tablero en las manos. «Papá, papá, inventé algo, una trampa que nadie conoce». Augusto estaba ocupado, siempre estaba ocupado. Levantó la vista del computador con impaciencia. «Ahora no, Sebastián. Pero es increíble. Mira, el caballo va aquí, parece un error, pero luego el alfil...» «Sebastián». El tono de Augusto había sido cortante. «Estoy trabajando. Ve a mostrarle a tu madre». El niño había bajado la cabeza, derrotado. Había salido del estudio en silencio, y Augusto nunca vio la jugada. Nunca supo qué había inventado su hijo. Nunca le dio los 5 minutos que le pedía. Una semana después, Sebastián estaba muerto. Y ahora, 8 años más tarde, esa misma jugada estaba frente a él, ejecutada por las manos de un niño que ni siquiera sabía lo que significaba. Augusto sintió que el mundo se derrumbaba. Sus manos comenzaron a temblar. No ligeramente, temblaban de verdad, como hojas en una tormenta. Tuvo que agarrar el borde de la mesa para estabilizarse. «¿Señor?». La voz de Tomás sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «¿Está bien?». Augusto no podía responder. Tenía la garganta cerrada. Los ojos le ardían con lágrimas que no había derramado en años. Miró al niño frente a él. Y por primera vez no vio a un mendigo, no vio a un rival, no vio a un extraño. Vio a su hijo, no literalmente. Sabía que Tomás no era Sebastián. Pero en ese momento, en esa plaza frente a ese tablero, las líneas entre el pasado y el presente se desdibujaron por completo. Sebastián le había enseñado esa jugada a don Emiliano, y don Emiliano se la había enseñado a Tomás. Era un legado
una herencia que había viajado a través del tiempo y la tragedia para llegar exactamente aquí, exactamente ahora. ¿Dónde aprendiste eso? La voz de Augusto era un susurro roto. Esa secuencia, ¿dónde la aprendiste? Tomás parpadeó, sorprendido por la intensidad de la pregunta. Mi abuelo me la enseñó. Dijo que era el secreto de un niño que él quiso mucho, un niño brillante que ya no está. Tomás asintió lentamente. Sí, mi abuelo lloraba cada vez que me enseñaba esta jugada. Nunca entendí por qué. Solo me dijo que se llamaba el abrazo del rey, porque así abrazaría a su papá cuando ganara su primer torneo. El abrazo del rey. Augusto cerró los ojos. Las lágrimas finalmente escaparon, rodando por sus mejillas sin permiso, sin vergüenza, sin control. Su hijo había nombrado la jugada. Le había puesto un nombre que hablaba de amor, de esperanza, de un futuro que nunca llegó. Y Augusto nunca lo supo, nunca preguntó, nunca se tomó el tiempo de escuchar. Ahora lo sabía. 8 años demasiado tarde, la multitud observaba en silencio absoluto. El hombre más poderoso de la ciudad estaba llorando frente a un tablero de ajedrez, y nadie entendía por qué. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, pero la mayoría simplemente miraba, paralizados por algo que no podían nombrar. Tomás no sabía qué hacer. Nunca había visto a un adulto llorar así. Su abuela Carmen a veces lloraba en silencio cuando creía que él dormía, pero nunca con este dolor que parecía venir de un lugar tan profundo. Hizo algo que nadie esperaba. Se levantó del banco, rodeó la mesa de piedra y se paró junto a Augusto. Sin decir nada, puso su pequeña mano sobre el hombro del hombre que lo había humillado 1 hora antes. «Señor», dijo con voz suave, «mi abuelo decía que las lágrimas son palabras que el corazón no puede decir, que está bien llorar, que los hombres fuertes también lloran». Augusto abrió los ojos y miró al niño junto a él. Esa mano pequeña sobre su hombro pesaba más que todas las fortunas que había acumulado en su vida. «Tu abuelo», logró decir entre sollozos, «era mejor persona de lo que yo jamás fui. Tu abuelo era bueno con todos». Las palabras no tenían intención de herir, pero Augusto las sintió como una espada atravesándolo, porque él era uno de los que no lo merecían. Había echado a don Emiliano de su vida cuando el anciano solo quería compartir su dolor, su amor, su recuerdo de Sebastián. «Lo eché de mi casa», confesó Augusto, sin saber por qué le estaba contando esto a un niño que acababa de conocer. «Hace 8 años. Tu abuelo vino a verme después de que mi hijo...» No podía terminar la frase. «Después de que su hijo, ¿qué?» Augusto tomó aire, el más difícil de su vida. «Mi hijo murió. Hace 8 años, tenía 12, jugaba ajedrez. Tu abuelo era su maestro». El silencio que siguió fue total, absoluto, como si el universo mismo hubiera dejado de respirar. Tomás procesó las palabras lentamente. Su abuelo había enseñado al hijo de este hombre. El hijo había muerto, y este hombre había culpado a su abuelo. Pero no había ira en los ojos de Tomás, solo comprensión. Una comprensión que no debería existir en alguien tan joven. «Mi abuelo nunca habló mal de usted», dijo finalmente. «Nunca. Yo le preguntaba por qué había dejado de enseñar a los niños ricos, y él solo decía que a veces el dolor hace que la gente diga cosas que no siente, que había que perdonar siempre». Augusto sollozó más fuerte. «No merezco el perdón. Mi abuelo decía que nadie merece el perdón, por eso se llama perdón y no premio». La sabiduría de don Emiliano golpeó a Augusto con fuerza. Ese anciano había seguido siendo bondadoso hasta el final. Augusto miró el tablero. La posición seguía ahí, el abrazo del rey, ejecutado perfectamente. Su derrota era inevitable. En 3 movimientos, Tomás tendría jaque mate, pero ya no le importaba. Lentamente extendió su mano hacia su rey. La pieza de mármol blanco brillaba bajo el sol de la tarde. La tomó entre sus dedos.
sintiendo el peso frío del material. La sostuvo en alto por un momento. El rey blanco, símbolo de todo lo que había sido, de todo lo que había perdido. Y entonces, con un gesto definitivo, lo tumbó sobre el tablero. «Ganaste», dijo mirando a Tomás, «y no solo la partida». La multitud estalló en aplausos, pero para Augusto solo existía el niño frente a él. Tomás miró al rey caído, luego al hombre que lo había derribado. «Señor, ¿qué hacemos ahora?». Augusto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Por primera vez en 8 años, sintió esperanza. «Ahora», dijo con voz temblorosa, «me vas a contar todo lo que tu abuelo te enseñó. Cada jugada, cada historia, cada palabra, y yo voy a escuchar». Una pausa. «Y después voy a llevarte a tu casa, porque me imagino que hay alguien esperándote». Tomás pensó en su abuela Carmen, sola en el cuarto. «Sí, hay alguien». Augusto asintió. «Entonces, no la hagamos esperar más». Se puso de pie y extendió la mano hacia Tomás. El niño la miró. Esa mano que había firmado contratos millonarios, que había destruido competidores, ahora estaba extendida hacia él con humildad. Tomás la tomó. Y juntos, mientras la multitud aplaudía sin entender lo que realmente había presenciado, caminaron hacia el Mercedes negro. Las piezas de mármol quedaron sobre el tablero. Un rey caído, una victoria que no se medía en dinero. Y en algún lugar, 2 almas sonreían. Un anciano que había sembrado bondad hasta su último aliento. Y un niño de 12 años que finalmente había abrazado a su padre. A través de las manos de otro niño, a través del milagro del ajedrez. El Mercedes negro avanzaba por calles que Augusto Valenzuela nunca había visto. Sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana mientras el paisaje cambiaba dramáticamente. Los edificios de cristal y acero fueron quedando atrás. Las avenidas amplias se convirtieron en calles estrechas. El asfalto perfecto dio paso a tierra apisonada llena de baches que hacían temblar el auto. Tomás iba a su lado, en silencio, observando al hombre que minutos antes había sido su rival y ahora era algo que ninguno de los dos sabía nombrar. «¿Por aquí?», preguntó el chofer, claramente incómodo. Nunca había llevado el Mercedes a una zona así. «Sigue derecho», indicó Tomás, «hasta donde se acaba el pavimento. Después hay que caminar». Augusto no dijo nada, solo observaba. Las casas se hacían más pequeñas a cada cuadra, más precarias, paredes de ladrillo sin revocar, techos de lámina sostenidos con piedras, cables de luz que colgaban de postes improvisados, niños descalzos que dejaban de jugar para mirar el auto que no pertenecía a ese mundo. El Mercedes se detuvo donde terminaba el camino transitable. Tomás abrió la puerta y bajó. Augusto lo siguió, sintiendo las miradas de los vecinos clavarse en su traje italiano, en su reloj de oro, en todo lo que lo marcaba como extranjero en ese territorio. «Por aquí», dijo Tomás, comenzando a caminar por un sendero de tierra entre las casas. Augusto caminó detrás de él. Sus zapatos italianos, que costaban más que el salario mensual de cualquiera en ese barrio, se hundían en el barro seco. No le importó. El sendero serpenteaba entre construcciones que apenas merecían el nombre de casas. Algunas eran de cartón y plástico, otras de madera rescatada de obras. El olor a comida humilde se mezclaba con otros olores menos agradables. Y entonces llegaron. La casa de Tomás era un cuarto de 3 metros por 4, construido con bloques de cemento sin pintar y un techo de zinc remendado con pedazos de lona azul. La puerta era una cortina de tela desgastada que se movía con el viento. Tomás apartó la cortina. «Abuelita, ya llegué». La voz que respondió desde adentro era débil, rasposa, pero llena de alivio. «Tomasito, gracias a Dios, me tenías preocupada». Augusto entró detrás del niño y tuvo que agachar la cabeza para pasar. El interior era más pequeño de lo que parecía desde afuera.
Una cama de metal oxidado ocupaba la mitad del espacio. Había una mesa improvisada con cajas de madera, 2 sillas disparejas y un pequeño fogón de gas en una esquina. Las paredes estaban decoradas con recortes de revistas viejas y una imagen de la Virgen con una veladora apagada al frente. En la cama, cubierta con una cobija raída, estaba doña Carmen. La anciana tenía 74 años, pero parecía mayor. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, marcas de una vida entera de trabajo y sacrificio. El cabello blanco, recogido en un moño simple, enmarcaba unos ojos cafés que alguna vez fueron brillantes y ahora mostraban el cansancio de demasiadas batallas. Cuando vio a Augusto, su expresión cambió de alivio a confusión. «Tomás, ¿quién es este señor?». Antes de que el niño pudiera responder, un ataque de tos sacudió el cuerpo frágil de la anciana. Una tos profunda, húmeda, que parecía arrancarle pedazos del pecho. Tomás corrió hacia ella, sosteniéndola hasta que el episodio pasó. Augusto observó en silencio, sintiendo algo romperse dentro de él. Conocía esa tos. La había escuchado antes, en los hospitales donde donaba dinero sin jamás poner un pie. Era el sonido de una enfermedad que necesitaba tratamiento urgente. El sonido de algo que el dinero podía curar, pero que la pobreza dejaba crecer. «Estoy bien, mijo», dijo Carmen cuando recuperó el aliento. «Ya pasó». Pero no estaba bien. Augusto lo veía claramente, y Tomás también lo sabía, aunque fingiera creer las palabras de su abuela. «Abuelita», dijo el niño, tomando la mano arrugada de la anciana, «este señor es el hombre de la plaza, el del ajedrez». Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. «El de los 100 millones». Miró a Augusto con una mezcla de asombro y desconfianza. «¿Qué hace aquí?». Era una buena pregunta, una que Augusto mismo no estaba seguro de poder responder. «Vine a conocerla», dijo finalmente, «y a hablar de su esposo». El nombre de don Emiliano flotó en el aire sin ser pronunciado. Carmen lo sintió de todos modos. Su rostro se suavizó con una tristeza antigua que nunca terminaba de sanar. «¿Conoció a mi Emiliano?». Augusto asintió. «Fue el profesor de ajedrez de mi hijo». El silencio que siguió fue denso, cargado de significados que Tomás apenas comenzaba a comprender. Su abuela miraba al hombre rico, con ojos que veían más allá del traje y el reloj. «Usted es él», susurró Carmen. «El padre del niño que murió. El que echó a mi esposo de su casa». No era una acusación, era simplemente la verdad. Augusto sintió el peso de esas palabras como piedras sobre sus hombros. «Sí, soy yo». Carmen cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No era ira, no era rencor, era compasión. «Mi Emiliano lloró mucho por usted», dijo la anciana. «No por lo que le dijo, por lo que usted estaba sintiendo. Decía que el dolor nos hace decir cosas terribles, que usted estaba tan roto que no podía ver nada más que su propia herida. Su esposo era un hombre mejor de lo que yo jamás seré. Mi esposo entendía el sufrimiento, porque él también perdió mucho, pero nunca dejó que el dolor lo convirtiera en alguien cruel». Augusto se quedó de pie en medio de ese cuarto diminuto, sintiéndose más pequeño de lo que jamás se había sentido. Toda su fortuna, todo su poder, no significaban nada aquí. Solo importaba lo que uno era por dentro. «Señora Carmen», dijo con voz temblorosa, «no vine solo a hablar, vine a cumplir mi promesa». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre. 100 millones de pesos para su nieto. «¡Se lo ganó!». Carmen miró el sobre pero no lo tomó. Sus ojos se movieron hacia Tomás. «Tomasito, ganaste». El niño asintió. «Gané, abuelita, como el abuelo me enseñó». Algo brilló en los ojos cansados de Carmen. Orgullo. El orgullo de una abuela que ve florecer la semilla que su esposo plantó. «Tu abuelo estaría tan feliz», susurró. Una lágrima rodó por su mejilla. «Lo está», dijo Tomás. «Yo sé que lo está.
Augusto seguía sosteniendo el sobre extendido. Por favor, acéptenlo. Carmen finalmente lo miró. Señor, ese dinero no va a arreglar lo que usted siente aquí adentro. Se tocó el pecho. El dinero no cura la culpa. Solo el perdón hace eso. Entonces perdóneme, por favor. Yo no tengo nada que perdonarle. Mi esposo lo perdonó hace años. Y si él pudo, ¿quién soy yo para guardar rencor? Las palabras golpearon a Augusto con la fuerza de una revelación. Don Emiliano lo había perdonado, a pesar de todo. «Hay algo más», dijo Carmen, incorporándose en la cama con esfuerzo. «Algo que mi esposo quería que usted tuviera». Se inclinó hacia una caja de cartón debajo de la cama. Sus manos temblaban mientras buscaba entre papeles y recuerdos. Finalmente encontró lo que buscaba. Un sobre amarillento, gastado por el tiempo, sellado, con un nombre escrito en letra temblorosa. Augusto Valenzuela. «Mi Emiliano escribió esto antes de morir», explicó Carmen. «Me hizo prometer que algún día llegaría a sus manos. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero creía que el destino encontraría la forma». Augusto tomó el sobre con manos temblorosas. El papel se sentía frágil, como si contuviera algo demasiado valioso para este mundo. Con cuidado, abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada y algo más. Algo pequeño y metálico que cayó en su palma. Era un alfil de ajedrez, de plástico barato, pintado de negro con una pequeña grieta en la base. Augusto lo reconoció inmediatamente. Era del juego que Sebastián había usado cuando era pequeño. El juego con el que había aprendido a mover las piezas. Un juego que Augusto creía perdido para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras desdoblaba la carta. La letra era temblorosa pero legible. «Señor Valenzuela, si está leyendo esto, significa que el destino hizo lo que yo no pude. El alfil era de Sebastián. Lo guardé después de nuestra última clase juntos. Su hijo hablaba de usted constantemente. Cada logro que conseguía, lo primero que decía era, se lo voy a mostrar a mi papá. Lo admiraba más de lo que imagina, y lo amaba con todo su corazón. Sé que nuestro último encuentro fue doloroso. Quiero que sepa que olvidé sus palabras en el momento en que las escuché. El dolor habla idiomas que no son nuestros. No me debe ninguna disculpa, pero si necesita darla para sanar, la acepto con todo mi corazón. Cuide de usted. Sebastián no querría verlo sufrir, y donde sea que esté, estoy seguro de que sigue esperando esa partida que nunca jugaron. Con respeto y cariño, Emiliano Miranda PD. Si algún día conoce a mi nieto Tomás, sabrá que el ajedrez puede crear puentes donde creíamos que solo había abismos». Augusto no pudo terminar de leer en voz alta. Las lágrimas caían sobre el papel, mezclándose con la tinta antigua. Apretó el pequeño alfil en su puño, sintiendo el plástico barato como el objeto más valioso del universo. Era lo último que quedaba de los días felices. «Señor», la voz de Tomás lo trajo de vuelta. «Está bien». Augusto miró al niño, ese niño que cargaba la herencia de don Emiliano. «Voy a estar bien», dijo, y por primera vez en 8 años lo creyó. Se limpió las lágrimas y miró a Carmen. «Señora, ese dinero es de Tomás, pero quiero hacer algo más. Su tos necesita tratamiento, buenos médicos, medicinas. Quiero pagar todo». «Señor, eso es demasiado». «No es suficiente», la interrumpió Augusto. «Nunca será suficiente para compensar lo que su esposo me dio. Me dio 3 años de la vida de mi hijo, llenos de alegría. Me dio un legado que sobrevivió a través de su nieto. Y me dio el perdón cuando yo no lo merecía». Tomás miró a su abuela, luego a Augusto. En sus ojos había esperanza real. «Abuelita», dijo suavemente, «el abuelo nos mandó ayuda, como siempre dijo que pasaría». Carmen cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Mi Emiliano, siempre cuidándonos». Augusto se arrodilló junto a la cama. «Permítame hacer esto, por Sebastián, por don Emiliano, por todos los años que desprecié lo que realmente importaba». Carmen lo miró durante un largo momento,
Finalmente asintió. Está bien, pero con una condición. La que sea. Vuelva, no solo hoy. Mi nieto necesita un hombre en su vida que le enseñe cosas que yo no puedo. Y usted necesita a alguien que le recuerde por qué vale la pena seguir adelante. Augusto miró a Tomás. ¿Tú qué dices? Tomás pensó por un momento. Todo lo que ese hombre representaba, todo lo que le había dicho en la plaza, pero también las lágrimas, el arrepentimiento, la humanidad escondida bajo capas de arrogancia. Mi abuelo decía que las segundas oportunidades son regalos, respondió, y que desperdiciarlas es el peor error que alguien puede cometer. Augusto asintió. Entonces no la voy a desperdiciar. Colocó el sobre con el dinero sobre la mesa. El alfil de plástico permanecía en su otra mano. Mañana vendrá un médico, y la semana que viene, cuando usted se sienta mejor, me gustaría invitarlos a cenar, a mi casa, donde Sebastián aprendió a jugar. Carmen sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Será un honor. Augusto caminó hacia la salida, pero antes de salir miró hacia atrás. Tomás estaba sentado junto a su abuela, sosteniendo su mano. Dos personas que no tenían casi nada material, pero que tenían todo lo que importaba. Y Augusto Valenzuela, el hombre más rico de la ciudad, supo que ellos eran más ricos que él. Pero quizás todavía había tiempo de aprender. 6 meses después, la Plaza de los Fundadores lucía exactamente igual. El mismo árbol centenario proyectaba su sombra sobre la mesa de concreto con el tablero tallado. La misma fuente cantaba su melodía eterna en el centro. Los mismos jubilados ocupaban los bancos de piedra, observando el mundo pasar. Pero algo había cambiado. Ya no llegaba el Mercedes negro cada sábado. Ya no había un hombre arrogante desafiando a desconocidos por dinero. Ese ritual había terminado el día en que un niño descalzo se sentó frente al millonario y le devolvió algo que el dinero jamás podría comprar. Tomás Miranda caminaba por la plaza con pasos que ya no eran los de antes. Seguía siendo el mismo niño de ojos intensos y sonrisa tímida, pero ahora vestía ropa limpia, zapatos que le quedaban bien, y llevaba una mochila escolar sobre los hombros. A su lado, doña Carmen caminaba despacio pero firme. La tos que la consumía había desaparecido después de 2 meses de tratamiento en el mejor hospital de la ciudad. Sus mejillas habían recuperado color, y aunque las arrugas seguían contando la historia de una vida difícil, sus ojos brillaban con una luz que Tomás no había visto en años. «Abuelita, ¿estás cansada? Podemos sentarnos». Carmen sonrió y apretó la mano de su nieto. «Estoy bien, mijo, mejor que nunca». Cruzaron la plaza y llegaron a una banca cerca de la fuente. Se sentaron juntos, como solían hacer don Emiliano y Tomás cuando el anciano todavía vivía. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Carmen. Tomás asintió. «El cumpleaños del abuelo. 79 años cumpliría». Carmen miró hacia el cielo, donde las nubes se movían perezosamente. «A veces siento que está aquí, que nunca se fue del todo». «Está aquí», dijo Tomás con certeza, «en cada partida que juego, en cada cosa que me enseñó. El abuelo vive en todo eso». Carmen lo miró con ojos húmedos, pero orgullosos. «Te pareces tanto a él, no solo en cómo juegas, en cómo ves el mundo, en cómo tratas a la gente». Tomás bajó la mirada, un poco avergonzado por el cumplido. «Solo trato de hacer lo que él hubiera hecho». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la brisa suave que traía el aroma de las flores del parque. Era un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se aman profundamente. El teléfono de Tomás vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto. «Es don Augusto», dijo después de leerlo. «Pregunta si vamos a ir esta tarde». Carmen asintió. «Dile que sí. Que no nos lo perderíamos por nada». Tomás escribió la respuesta y guardó el teléfono. Todavía le costaba acostumbrarse a tener uno. Durante 11 años había vivido sin ese tipo de lujos. Ahora tenía teléfono,
ropa nueva, útiles escolares y una casa de verdad con paredes sólidas y techo que no goteaba. Pero lo más valioso que había ganado no cabía en ninguna caja. La tarde llegó más rápido de lo esperado. El auto que los recogió ya no era el Mercedes negro con vidrios polarizados. Era un vehículo más modesto, conducido por el propio Augusto. Otra de las muchas cosas que habían cambiado en estos meses. «Doña Carmen, se ve usted radiante», dijo Augusto mientras les abría la puerta. «Y usted se ve más joven», respondió ella con una sonrisa pícara. «Parece que la paz le sienta bien». Augusto rió. Una risa genuina, sin el filo cruel que solía tener. «Tiene razón. Resulta que soltar el peso que cargaba era la mejor medicina». El camino hacia la mansión de Augusto era familiar ahora. Tomás lo había recorrido muchas veces en los últimos meses. Cada domingo sin falta, Augusto los invitaba a comer. A veces jugaban ajedrez, a veces simplemente hablaban. Y poco a poco, lo que comenzó como una obligación se transformó en algo parecido a una familia. La mansión apareció al final del camino privado. Era enorme, con jardines perfectamente cuidados y fuentes que competían con la de la plaza. Pero Tomás ya no se sentía intimidado por ella. Había aprendido que las paredes grandes no significaban corazones grandes, y que a veces las casas más pequeñas contenían más amor que los palacios. Entraron por la puerta principal y caminaron por el pasillo que Tomás conocía de memoria. Pero hoy, Augusto los llevó por un camino diferente. «Quiero mostrarles algo», dijo con voz que temblaba ligeramente. «Algo que no le he enseñado a nadie en 8 años». Subieron las escaleras hasta el segundo piso y se detuvieron frente a una puerta cerrada. Augusto la miró por un momento, como reuniendo valor. Esta era la habitación de Sebastián. Tomás sintió que su corazón se aceleraba. En todos estos meses, Augusto había hablado de su hijo muchas veces. Le había contado historias, mostrado fotografías, compartido recuerdos, pero nunca lo había llevado aquí. Augusto giró la perilla y empujó la puerta. El cuarto estaba exactamente como Sebastián lo había dejado. La cama perfectamente tendida con una cobija azul. Pósters de jugadores de ajedrez en las paredes. Trofeos en una repisa de madera. Libros de estrategia apilados en el escritorio. Y en el centro de todo, sobre una mesa junto a la ventana, un tablero de ajedrez con las piezas colocadas en medio de una partida inconclusa. «Esta fue la última posición que jugamos juntos», explicó Augusto con voz quebrada. «3 días antes de que muriera. Nunca la terminamos. Yo estaba demasiado ocupado». Se acercó a la mesa y tocó una de las piezas con reverencia. «Durante 8 años mantuve este cuarto cerrado. No podía entrar, no podía ver sus cosas. Cada objeto me recordaba todo lo que había perdido». Carmen se acercó y puso una mano sobre el hombro de Augusto. «El dolor nos hace construir muros, señor, pero los muros también nos mantienen prisioneros». Augusto asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Tomás me enseñó eso. Un niño de 11 años me enseñó lo que décadas de éxito no pudieron, que el verdadero valor no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». Se volvió hacia Tomás, que permanecía en el umbral de la puerta, sin atreverse a entrar. «Quiero pedirte algo», dijo Augusto. «Algo importante. Lo que sea, don Augusto. Quiero que terminemos esta partida, tú y yo. Quiero que juegues las piezas de Sebastián y me derrotes. Quiero perder la partida que nunca pude jugar con mi hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Tomás miró el tablero. Las piezas negras, las de Sebastián, tenían ventaja. Era una posición ganadora. Su abuelo le había enseñado a reconocer esas situaciones en segundos. «Don Augusto, yo no... Por favor». La voz de Augusto era apenas un susurro. «Necesito esto. Necesito cerrar el círculo. Necesito que mi hijo gane la partida que le debí durante tantos años». Tomás miró a su abuela.
Carmen tenía los ojos llenos de lágrimas, pero asintió suavemente. Con pasos lentos, Tomás entró a la habitación de Sebastián. El aire olía a recuerdos guardados, a tiempo detenido, a amor que nunca pudo expresarse. Se sentó frente al tablero, en la silla que había sido de Sebastián. Las piezas negras lo esperaban. Augusto se sentó del otro lado, las blancas frente a él. «Tu turno», dijo. Tomás estudió la posición. Era hermosa en su simplicidad. Las piezas negras estaban perfectamente coordinadas, listas para el golpe final. Sebastián había sido un jugador brillante. Eso estaba claro en cada pieza, en cada amenaza latente. Movió el alfil. La misma pieza que don Emiliano había guardado durante años, la misma pieza que ahora descansaba en el bolsillo de Augusto como un talismán. Augusto respondió, aunque sabía que no había defensa. Tomás movió la torre. Augusto movió un peón, prolongando lo inevitable. Y entonces Tomás vio la oportunidad, la secuencia perfecta, los 3 movimientos que Sebastián había inventado. El abrazo del rey. Lo ejecutó sin dudar. Augusto observó cómo las piezas cerraban el cerco alrededor de su rey. Vio la trampa desplegarse exactamente como Sebastián la había diseñado tantos años atrás. La jugada que su hijo había querido mostrarle y que él nunca tuvo tiempo de ver. «Jaque mate», dijo Tomás suavemente. Augusto miró el tablero. Su rey estaba atrapado. No había escape. La partida había terminado. Y por primera vez en 8 años sintió paz. Las lágrimas caían sobre el tablero mientras extendía su mano y tumbaba a su rey. El mismo gesto que había hecho en la plaza. Pero este tenía un significado diferente. «Ganaste, hijo», susurró Augusto, aunque no estaba claro si le hablaba a Tomás o a Sebastián. «Finalmente ganaste». Se levantó de la silla y, sin pensarlo, abrazó a Tomás. Un abrazo largo, apretado, lleno de todo el amor que no había podido darle a su propio hijo. Tomás le devolvió el abrazo. Y en ese momento, en esa habitación congelada en el tiempo, 3 generaciones se encontraron. Un padre que había perdido a su hijo, un niño que había perdido a su abuelo, y entre ellos los espíritus de aquellos que habían partido, pero que seguían presentes en cada pieza del tablero. Carmen observaba desde la puerta, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Emiliano», murmuró hacia el cielo, «lo lograste, creaste el puente que dijiste que crearías». Más tarde, bajaron al jardín donde Augusto había preparado una pequeña ceremonia. Había plantado un árbol nuevo, un roble joven que algún día daría sombra como el de la plaza. «Este árbol es para ustedes», explicó. «Para Sebastián, para don Emiliano, para Tomás, para todos los que me enseñaron que el verdadero millón no se cuenta en pesos». Tomás se acercó al árbol y tocó su tronco delgado. «Mi abuelo decía que las personas son como árboles», dijo. «Que lo importante no es qué tan alto crecemos, sino qué tan profundas son nuestras raíces y cuánta sombra damos a los demás». Augusto sonrió. «Tu abuelo era el hombre más sabio que conocí, y yo fui demasiado ciego para verlo». «No era ciego, don Augusto, solo estaba perdido, pero ya encontró el camino». Se quedaron en el jardín hasta que el sol comenzó a ponerse. Carmen, Augusto y Tomás, sentados alrededor de una mesa improvisada, compartiendo comida, historias y risas. Cuando llegó la hora de partir, Augusto acompañó a Tomás hasta el auto. «¿Sabes qué voy a hacer mañana?», preguntó. Tomás negó con la cabeza. «Voy a ir a la plaza, pero no a desafiar a nadie. Voy a enseñar ajedrez, gratis, a cualquier niño que quiera aprender». Tomás sonrió. «Mi abuelo estaría feliz de escuchar eso. Lo hago por él, por Sebastián, por ti». Augusto hizo una pausa. «Y por mí, porque finalmente entendí lo que tu abuelo escribió en esa carta. El ajedrez crea puentes, y yo quiero pasar el resto de mi vida construyéndolos». Tomás extendió la mano, pero Augusto la ignoró y lo abrazó de nuevo.
Gracias, susurró en su oído, por devolverme a mi hijo, por devolverme a mí mismo. El auto se alejó por el camino de piedra, dejando atrás la mansión que ya no se sentía vacía. Tomás miraba por la ventana, pensando en todo lo que había pasado desde aquel día en la plaza. Había llegado buscando comida y había encontrado una familia. Había aceptado un desafío de ajedrez y había ganado algo que no tenía precio. «Abuelita», dijo sin apartar la vista del paisaje, «¿crees que el abuelo sabía que esto iba a pasar?» Carmen sonrió. «Tu abuelo creía que el universo tiene sus propios planes, que las personas correctas se encuentran en el momento correcto, que nada es casualidad. Entonces él sabía, él esperaba, y eso es casi lo mismo». El auto siguió avanzando mientras el sol desaparecía en el horizonte. En el bolsillo de Tomás, junto a su teléfono nuevo, estaba el pequeño alfil de plástico que Augusto le había regalado esa tarde. La pieza que había pertenecido a Sebastián, la pieza que don Emiliano había guardado durante años. La pieza que ahora conectaba 3 vidas, que el destino había entrelazado a través del juego más antiguo del mundo. Y en la plaza, bajo el árbol centenario, el tablero de piedra esperaba pacientemente nuevas historias. Porque el verdadero millón nunca estuvo en el dinero, estuvo siempre en los momentos compartidos, en las lecciones transmitidas, en el amor que sobrevive a la muerte, en el perdón que sana las heridas más profundas, en saber que un pobre puede vencer a un rey y que un rey puede aprender de un pobre. Esa es la magia del ajedrez, esa es la magia de la vida. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta, suscríbete y deja tu comentario para que más personas puedan conocerla. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido con alma. Gracias por quedarte hasta el final, eres parte de esta familia.